Ahí lo vamos a corregir eso. Capítulo 10, versículos 17 a 27. Y vamos a hablar de algo que nos puede llegar a entender un poquito el por qué la religiosidad no ayuda al hombre a poder lograr entrar en el reino de Dios. Amén. Póngase en pie para que veamos todos juntos. Tenemos aquí un evento, tenemos una historia de un joven rico. Nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que a lo mejor lo sabía, o a lo mejor no lo sabía, pero lo importante es que vamos a dejar que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a entender. Amén. Dice el versículo 17 al 27. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, dice, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, dice, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dadlo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos entonces se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá salvar? Entonces Jesús mirándole dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas, dice, son posibles para Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos y creemos, Dios mío, que nos trajiste a tu casa en esta tarde con el propósito de hablar a nuestros corazones. Háblanos, Señor, queremos escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y los hijos de Dios dicen amén. 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 Tomen asiento, por favor. En Mateo 6:24, si usted lo miró, si lo quiere ojear, encontramos a Jesús hablando acerca del peligro del amor a la riqueza. Dice el versículo 24 del capítulo 6 de Mateo: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. De acuerdo a lo que nos dicen estos pasajes, el joven que había recibido el desafío de parte de Jesús se había dejado apenado, y sin duda alguna las miradas tanto de Jesús como del grupo de los apóstoles lo siguieron hasta que se perdió en el horizonte. Y luego Jesús se dio vuelta y observó a sus propios hombres y dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Posiblemente nos preguntemos por qué esta frase sorprendió a los discípulos, por qué su asombro, por qué se señala dos veces, tanto en el versículo 24 como en el 26. La razón de esta sorpresa es que al pronunciar esas palabras Jesús revertía, dice, todos los valores corrientes aceptados por los judíos. La moral popular judía era sencilla. Ellos creían, escuchen, ellos creían, y lo creen todavía, que la prosperidad era una señal de protección de Dios, y que por lo tanto el hombre próspero era un hombre bueno, que merecía entrar en el reino. En otras palabras, si alguien era rico o próspero, era considerado como un hombre a quien Dios había honrado y bendecido. El salmista resume esto de este modo, y quiero que vaya al Salmo 36, 25.
Salmo 37, 25, donde dice lo siguiente: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es interesante, hermano, cuando leemos este salmo, porque muchas veces lo hemos apropiado hoy en día en nuestra vida espiritual. Lo declaramos, lo proclamamos, pero ¿cuánto le hemos entendido el trasfondo que tiene este salmo? Posiblemente ahora lo voy a entender un poco mejor. Ni yo tampoco lo había entendido hasta que vino este pasaje y entendí por qué razón el asombro de los discípulos, porque ellos tenían, como dije anteriormente, tenían claro ellos en su costumbre sencilla judía de que para ellos el próspero, el que era rico, era un hombre que era bendecido por Dios, que era una persona a quien Dios había honrado dándole riqueza, y por lo tanto él solamente, o Dios solamente, bendecía a la gente buena, a la gente justa. Entonces ahora va a entender por qué aquí el salmista declara en este versículo algo que a lo mejor ahora usted lo puede entender, y es lo que venía posiblemente a la memoria de los discípulos cuando Jesús estaba diciendo que era difícil, o cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en riqueza. Aquí encontramos una pequeña controversia, ¿no? Porque si Dios bendecía a los ricos y si Dios honraba a los ricos, ¿cómo era entonces que este rico no podía entrar al reino de los cielos? ¿O por qué era difícil que los hombres que tenían posesiones o que tenían, acumulada riqueza, le era imposible entrar en el reino de Dios? Entonces aquí puede entender algo de que posiblemente este punto de vista no era muy popular dentro del populacho o de la gente corriente. ¿Por qué? Porque era necesario recordar de que esta era una opinión general entre los judíos. Nosotros ahora podemos entender esto, y ahora podemos darnos cuenta cuando dice aquí la palabra de Dios, dice que no he visto justo desamparado. Ahorita conmigo la palabra justo. Ahora, justo en los tiempos del Viejo Testamento eran las personas buenas, las personas que no habían pecado, íntegras, ¿me entiendes? Entonces vemos, de acuerdo al contexto judío, que no todos eran buenos, como nosotros somos cristianos y no todos vivimos nuestra cristiandad como debe ser. No todos, hermanos, estamos comprometidos el 100% con el Señor para servirlo. Bueno, en ese tiempo había ese concepto también. Entonces, ellos decían, el rico es bendecido porque es bueno. El rico es prosperado porque es bueno. Por lo tanto, Dios lo honra, Dios lo bendice. Entonces, este salmo se sacó más o menos con esa idea. Entonces, ellos tenían más confirmación. Claro, Dios bendice a los ricos porque son justos, porque eran buenos. Pero encontramos ahora en el Nuevo Testamento que Jesús como que dice algunas palabras en cual no sonó a los oídos de los discípulos con mucha claridad. Dice que ellos se asombraron. Vaya al versículo 26 del capítulo 10. Se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Si estos hombres o este joven que se acercó a Jesús, que era un hombre rico, que había cumplido religiosamente con todos casi los mandamientos, no pudo entrar en el reino de Dios. Era muy sencillo, porque este hombre, a pesar de que había cumplido con todos los mandamientos religiosamente, ahora va a entender por qué tenemos que tener cuidado con la religiosidad y depender mejor de la gracia y la misericordia de Dios, ¿me entiende? Vemos de que el hombre se acercó y los discípulos escucharon que había sido un hombre que estaba declarando que todo lo que Jesús le había dicho lo había cumplido. Pero Jesús le estaba diciendo algo más. Tú eres una persona que ha cumplido con todos los mandamientos, pero el Dios que está en tu corazón no soy yo. El Dios que rige tu vida no soy yo. El Dios que gobierna tu vida no soy yo, sino que es el Dios Mamón, que es el Dios de la riqueza. Se recuerda que hablamos la otra vez sobre el Dios Mamón. Entonces vemos aquí que a veces las personas religiosamente pueden creer, porque el religioso siempre se va a justificar ante las demás personas. Por eso que usted veía a los fariseos que ellos se sentían superiores a los demás judíos.
Ellos se sentían de que ellos eran intocables, intachables, íntegros en todas las cosas. Pero usted se da cuenta que más adelante estos hombres íntegros, según ellos, intachables, son los que crucificaron a Jesucristo. Entonces, vemos aquí entonces de que aquí podemos entender algo. Podemos usar nosotros ahora este salmo, claro, pero podemos usar pero con mucha más razón que como lo usaban los judíos. Porque ahora nosotros somos justos, pero no por nuestra justicia propia. No somos justos porque somos buenos. No somos justos porque nosotros merecemos ser buenos. Somos justos porque Cristo nos justificó en esa cruz al derramar su sangre preciosa en favor de nosotros. Entonces, sí, nosotros podemos usar este versículo con mucho corazón y decir, claro, yo sé que ningún hijo de Dios lavado por la sangre de Cristo va a mendigar pan ni su descendencia. ¿Están entendiendo? Ahora, fíjense, encontró la palabra clave aquí, la religión. ¿Cuál es la religión? Cuando el hombre se justifica. El joven le dijo, he cumplido con todo eso. Desde mi niñez he cumplido con todo eso. ¿Me entienden? Esa es la justificación que tiene, y esa es la justificación que tiene la religión. El hombre religioso se justifica y siempre se ve superior a los demás. ¿Me entienden? ¿Se acuerdan del otro anécdota que hay en la Biblia? Dice cuando entró también un pecador publicano y entró otro fariseo y estaban delante de Dios, y el publicano dice que oraba y decía, Señor, sea mi propicio, yo pecador, sea propicio a mi pecador. Decía, lo único que podía decir, no tenía cara para hablar con Dios, no tenía cara para decirle, Señor, perdóname, porque se sentía que era un pecador. Decía, sé propicio a mi pecador. Y dice que el fariseo escuchaba lo que decía el publicano y le decía al Señor esto, gracias Dios mío, porque no me hiciste tan pecador como este. Estamos entendiendo, la religión a veces hace que el hombre se comporte de esa forma. Por eso es que nosotros no tenemos que ser religiosos. Tenemos que ser íntegros en nuestra forma de pensar, tenemos que ser íntegros reconociendo que necesitamos de Dios cada día y que dependemos de Él todos los días. Amén. Ahora, según el punto de vista de ellos, tenían claro que cuanto más próspero los judíos, mientras más próspero era el hombre, más seguro estaba de entrar en el reino, de manera que Jesús repitió su afirmación con muchas variaciones para aclarar lo que quería decir. Cuán difícil es para aquellos que han depositado su confianza en la riqueza o que se apoyan en ella para entrar en el reino de Dios. Ahora vamos a entender esto. Realmente la persona que es próspera o el rico es una persona que es bendecida por Dios, es una persona que es honrada por Dios. Vaya analizando esto, porque encontramos en algunos libros del Viejo Testamento y más adelante también encontramos a Pablo, donde tratan de altercar con Dios, diciéndole, Señor, ¿por qué el impío progresa y los justos no? ¿Cuántas veces usted se ha preguntado eso? ¿Cuántas veces usted se ha dado la vuelta y mira a otros y dice, y este es pecador, este es aquí, este acá, y mira cómo prospera? Mira cómo los negocios prosperan. Mira qué cantidad de vivienda, qué cantidad de posesiones tienen. Mira la gente que está aquí alrededor, la gente rica aquí del valle. Tú dirás, ¿por qué ellos tienen tanto y nosotros no tenemos nada? ¿Por qué nosotros tenemos que trabajar para ellos mientras ellos se están pudriendo en dinero? Tú dirás, es que a lo mejor son bendecidos por Dios. ¿Será que Dios bendice a la gente de esa forma? ¿Será que Dios está en medio de esto? ¿Será que Dios hace acepción de personas que a uno los hace pobre y a otros los hace rico? Quiero que entienda esto, para que usted nunca caigamos en el grave error de codiciar o envidiar lo que tiene otro, sabiendo que esos otros tendrán mucho más material de lo que tú no tienes, pero tú tienes algo que ellos nunca van a poder comprar ni conseguir, que es a Cristo en tu corazón, que es la presencia de Dios en tu vida, que es el Dios todopoderoso, que es el Dios eterno, que es el Dios que te ha prometido algo y que lo va a cumplir. Mientras tanto, esas personas lo único que pueden hacer es perderse cada vez más, porque el hombre que tiene riqueza lo único que sabe es perderse más y atarse a este mundo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en primer lugar vamos a encontrar, dice, el materialismo tiende a atar al corazón del hombre a este mundo. Repitan conmigo, el materialismo tiende a atar el corazón del hombre a este mundo. Yo preguntaba en la mañana, le decía a los hermanos, ¿cuántos de los que están aquí quisieran ser ricos?
Pregunto en esta tarde, ¿cuántos de los que están aquí quieren ser ricos? ¿Todos quieren vivir pobres? Sean pacientes. ¿Cuántos quieren ser ricos? Ándale. No más uno. Bueno, está bien. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre esto. Yo no creo, hermano, que tenemos que hacer algún tipo de estadística para sacar algunas conclusiones al respecto. Lamentablemente digo esto como ser humano, el hombre tiene un interés enorme por las cosas de este mundo, y para él resulta difícil pensar qué haría sin ella, y menos si tuviera que abandonarla. ¿Cómo podemos entender nosotros si somos clase trabajadora? Somos clases que estamos bajo el yugo de otros que están más en eminencia que nosotros. Son personas que trabajan por un sueldo, que trabajan por un salario. ¿Cómo podemos nosotros pensar, cómo podemos entender esto, de que si tenemos un poco tenemos que despojarnos de eso? No estoy hablando de que tienes que despojarte. Aquí todo el problema o la problemática es que si Dios te da la facultad, repita conmigo, facultad de poder prosperar, que tú entiendas de que Él no puede ser removido del corazón donde Él quiere estar y donde Él habita. Ese es el problema número uno. La gente prospera, y cuando prospera se olvidan de Dios. Si así tan simple, lo encontramos a veces en ejemplos. A mí cuántas veces me han tocado casos de hermanos, hermanas que me han dicho, no que de esta iglesia, sino de otros lugares, que me han dicho: pastor, ore para que Dios me dé un buen trabajo. Ore para que Dios me regale un carro. Oren, porque si el Señor me da un carro, no voy a faltar a los servicios. Otros me decían: pastor, ore para que me den la mica, para que yo pueda decir al Señor y venir todos los domingos con gozo, darle gracias porque Él me dio la mica, como dicen ustedes, ¿no? Pero resulta que cuando Dios ha contestado las oraciones, le ha dado el carro, esas personas me decían: ore para que el Señor me dé un carro y yo voy a ir todos los domingos a la iglesia y voy a traer gente a los pies de Cristo. Porque ahora no tengo carro, no tengo cómo moverme, dependo de la gente que me lleve a la iglesia, etc. Y Dios le ha dado un carrito. ¿Y sabe lo que han hecho, hermano? Desaparecen de la iglesia. Gente que han recibido la mica, y la han recibido ¿para qué? Para irse para México. Los fines de semana se van a Tijuana, a Mexicali, y no van a la iglesia. Ahora, ¿te puedes dar cuenta qué difícil, creo yo, qué difícil a veces para nosotros, de que a veces Dios nos conteste las oraciones si en el corazón nuestro no está Él tomando el control o siendo el Señor y el gobernador de nuestro corazón? Dice Dios en su palabra de que Él honra a los que le honran. Digan conmigo, Él honra a los que le honran. Y cuando Él honra a los que le honran, son aquellos a quienes le han sido fieles lo poco y lo ha puesto en lo mucho. Ahora está entendiendo en la parábola de los talentos. Dios no solamente te va a poner en lo mucho en el cielo, te puede poner en lo mucho aquí en la tierra si tú eres fiel en lo poco. Dije, fiel en lo poco. ¿Y qué significa ser fiel en lo poco? Que lo poco que tú tienes, tú se lo entregas al Señor con todo tu corazón. Que tú dependes en lo poco que tienes, en lo poco que recibes, tú lo pones a disposición del servicio del Señor. No tienes que esperar para que Dios te dé abundancia o que te sobre para darle al Señor. Hoy en día tenemos el concepto hispano nosotros, que si me sobra le doy, pero si no me sobra yo no le puedo dar. ¿Por qué razón? Porque necesito pagar biles, pagar renta, tengo que comer. ¿Qué clase de pueblo de Dios somos si no hace falta lo más primordial para agradar a Dios, que es la fe? Recuerda que Dios dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros no podemos agradar a Dios solamente cuando tenemos abundancia o cuando nos sobra. ¿Cómo agradamos a Dios nosotros cuando no tenemos? Es ahí donde tu fe crece, es ahí donde tu fe prospera, es ahí donde Dios bendice a su pueblo. ¿Por qué razón? Porque Él sabe que tú eres fiel en lo poco y Él te puede poner en lo mucho. ¿Me están entendiendo? El problema es que nosotros como hispanos parlantes, y no solamente los hispanos, sino todos los seres humanos, pensamos que para darle algo a Dios tiene que sobrarnos. Si me sobra, le doy. Pero si no me sobra, ni intente, Señor, pedirme nada. ¿Aló? ¿Están conmigo? Amén. Pero queremos que Dios nos honre. Es que Dios no puede honrar a una persona así.
Entonces, ¿qué pasa cuando una persona recibe abundancia, se aglotona, se hace idolatría, porque dice, lo que tengo ahora lo voy a cuidar? ¿Cuánto tiene ese concepto? Dice, de mi banco no sale ni un peso de lo que tengo ahorrado. ¿Aló? ¿No hay aquí nadie de ese tipo? Gloria a Dios. Mejor todo. Pero si no tengo, esto lo tengo para mí. Ahora, cuando no éramos cristianos, todo es válido. Dije, todo eso es válido, porque eso es lo que hace el mundo. Pero si estamos creyendo en un Dios proveedor, estamos creyendo en un Dios todopoderoso, estamos creyendo en un Dios de abundancia, tenemos que aprender a depender de Él o seguir dependiendo de nosotros. Es la pregunta que tú te puedes hacer en esta tarde. ¿Qué piensas tú? ¿Sigues dependiendo de ti? ¿Sigues cuidando tus intereses tú? ¿O sigues poniendo tus intereses en las manos de Dios? ¿Cuál fue el problema de este joven rico? Este joven rico era una persona mejor íntegra, una persona que realmente a lo mejor sí había tomado en serio todas las cosas que le enseñaron sus padres, y fue una buena enseñanza, porque el hombre le pudo responder a Jesús diciendo, ¿sabe qué? Todo lo que tú me estás diciendo, yo lo he guardado. Pero cuando llegó al meollo, cuando llegó Jesús a lo principal, cuando llegó y dijo, lo voy a desarmar a este hombre porque está equivocado, está engañado. Él cree que vivir una vida religiosa, eso lo está garantizando a que pueda entrar en mi reino. A lo mejor él cree que con cumplir ciertas, mandamientos o ciertos estatutos, que ya hizo todo y ya no hay nada más que hacer. Pero dice que lo desarmó cuando dijo, te tienes que despojar del Dios Mamón. Te tienes que sacar o quitar de tu corazón al Dios de la riqueza, al Dios de esa prosperidad, ese Dios que te ha hecho acumular muchas posesiones. Porque Dios es diferente. Si nosotros logramos entender esto en esta noche, vamos a pensar diferente ahora y vamos a aprender a confiar en Dios. Y vamos a creerle a Dios, a ese Dios de abundancia en los momentos cuando no hay abundancia. En los momentos de los tiempos de las vacas flacas es cuando tenemos que creerle a Dios. ¿Aló? ¿Están conmigo? Amén. Cuando está en un momento de dificultad es cuando tenemos que creerle a Dios. Cuando estamos enfermos tenemos que creerle que Dios es nuestro sanador. Cuando estamos creyendo que no tenemos provisión, que no tenemos cómo poder salir adelante, tenemos problemas, tenemos necesidad, estamos en una crisis, tenemos que creer en ese Dios, el Shaddai, Dios Todopoderoso. Amén. Tenemos que creer en ese Dios que un día nos llamó para bendecirnos y para prosperarnos. ¿Cuántos saben de que Dios quiere prosperarte? Amén. Pero nosotros lo limitamos. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos más, hermanos, estamos más seguros en lo que hacemos nosotros que en lo que Dios puede hacer por nosotros. Entonces nuestra dependencia se debilita. Y Dios, déjame decirte algo, a Dios le encanta de que tú dependas de Él. Todos los hombres de Dios aprendieron a depender de Él. Abraham, cuando iba a entregar su sacrificio, el sacrificio a su hijo Isaac, él sabía, él tenía fe, lo dijo. A lo mejor ni cuenta se dio lo que dijo Abraham, digo yo. Cuando le dijo a su siervo, le dijo, esperen aquí con los asnos porque yo y el muchacho vamos a regresar. Recuerda que Dios ya le había pedido que sacrificara a Isaac, su hijo, que lo matara. Él no subió, hermano, a cazar conejo con Isaac al monte de Moriah. Él iba a matarlo. Dije, él iba a matarlo. Él lo iba a sacrificar. Pero él dijo, no sé, digo yo, mi opinión, a lo mejor fue el Espíritu Santo que le dijo, declara esta profecía. Porque fue una profecía, hoy regreso. Él sabía que iba a regresar, pero solo de acuerdo a lo que Dios le había pedido. ¿Estamos de acuerdo? Pero él le dijo, no, espera aquí porque yo y el muchacho vamos a regresar. En un momento de crisis, en un momento de necesidad, entiendan esto, hermanos de mi alma, en un momento en el cual la crisis llegó, cuando
tenía Adolfo que pescar la vaga y atravesar a Adriana ahí. Lo tenía que matar, Dios se lo pidió, y él le creyó a Dios, fue obediente a Dios. Pero en ese momento de crisis, yo le digo, he visto tu fidelidad. He visto que eres fiel en lo poco y te voy a poner en lo mucho. He visto que has creído en mí. He visto que has aprendido a depender de mí. Porque cuando aprendemos a depender de Dios es cuando no tenemos nada. Cuando no sabemos hacia dónde dirigirnos. Cuando tú no tienes casa donde dormir. Tú sabes de que Dios no te va a dejar fuera de un hogar. Hay que creerle a Dios para que Dios pueda operar y obrar en favor nuestro. ¿Me están escuchando? Por eso, hermano, que es importante creerle a Dios. Es importante confiar en Dios. Es importante, hermano, poner todas nuestras necesidades y creerle a Dios en los momentos difíciles de que Dios va a hacer algo especial en favor de nosotros. Se cuenta la historia, hermano, de un hombre que una vez le mostraron un castillo muy famoso en Inglaterra, y dice que le mostraron toda la hermosura de sus jardines. Usted sabe que los castillos en Inglaterra son preciosos, hermano. Y dice que este hombre, después de observar el castillo, los paisajes, el terreno, dice que respondió esta frase diciendo: hay cosas difíciles en esta vida que hacen que la muerte resulte difícil. Si están despiertos, entendieron lo que dije. Y si no, lo voy a despertar y se lo vuelvo a repetir. Hay cosas difíciles en esta vida que hacen que la muerte resulte difícil. Se lo voy a explicar. Hay muchas personas que no quieren pensar que un día va a llegar su muerte. Hay muchas personas que ni quieren pensar en el día de su muerte por el puro hecho de no querer abandonar sus negocios o sus posesiones. Nosotros conocimos una persona que le prometió al Señor todo para que la sanara. Todo le prometió. Si tú me sanas, una vez nosotros estábamos digo con mi esposa, Dios le puso en el corazón a mi esposa, le dijo: ve, porque tengo una oportunidad más para ella. Ve y dile esto. Y fuimos nosotros, mi esposa le dio el mensaje, le dijo: esto tienes que hacer. Una persona rica con muchas posesiones, tenía como más de 45 millones de dólares en el banco, tenía propiedades donde tú te puedes imaginar, pero estaba muriéndose de cáncer. Ya le habían dado solamente días de vida. El hombre no podía hacer nada por ella. Nada podían hacer por ella. Lamentablemente la desahuciaron y la mandaron para la casa. Con tanto dinero y sin poder ser sana. ¿Qué te parece? Ella se aferraba, aún en su lecho casi de muerte. Cuando llegamos nosotros, nos empieza a comentar, a decir lo siguiente: estoy preparando, porque tenía una mansión, hermano, tremenda, preciosa, una piscina olímpica. ¿Conoce las piscinas? Bueno, Adolfo conoce las piscinas olímpicas, ¿no? Que son las piscinas que están en los clubs, ¿no? Tenía una piscina olímpica, pero ella, ahí en su lecho casi de muerte, moribunda, estaba pensando que en la piscina iba a poner unos delfines, iba a poner unos cisnes, iba a poner un waterfall, no sé cuánto le gustaba. Y yo cuando escuché que dijo eso, y esta señora, ¿dónde está? Wake up, te estás muriendo. Estaba pensando en unas viviendas que tenía que vender. Estaba pensando en negocios. Eso era todo lo que ella estaba pensando y lo que estaba en su corazón. Resulta que mi esposa dice: te traigo un mensaje. No me recuerdo cómo fue el mensaje, no lo voy a dar porque era personal. Le digo: sí, es verdad.
y hace una promesa. Si el Señor me saca de esto, voy a ir a la iglesia todos los domingos. Voy a dar una parte, no sé si era 1 millón o 2 millones, para darle de comer a los jóvenes. Y hermano, se comprometió y ofreció muchas cosas. Dios es fiel. Dios es un Dios de oportunidad. Una mujer que estaba muriendo, que ya no había ninguna posibilidad para ella, pero que tenía ese Dios de las riquezas en su corazón, que era más fuerte que Dios, pero por no querer dejar sus propiedades en manos de nadie, no querer repartirlas, no querer heredar a nadie, ella no quería morir. Estoy hablando de una persona que tenía como 80 y tantos años, casi 87. Tenía una persona muy mayor. Y le dice al Señor, esto tienes que hacer, vuélvete, te doy la oportunidad. Dios la sanó, hermano de mi alma. Amén. Amén. Dios la sanó. ¿Sabe lo que eso? La sanó del cáncer, que los médicos quedaron completamente, hermano. Dijeron, ¿qué pasó aquí? Las terapias que le hicieron, todas las terapias que le están matando. Vamos, usted sabe que las terapias, la quimioterapia, esas cosas matan a la gente. Le matan las defensas. O sea, que una persona completamente indefensa, mejor las llevan a su casa para que se muera. Dice que el cáncer desapareció. ¿Puedes creer eso? Amén. Nosotros volvimos a visitarla porque Dios le dio otro mensaje a mi esposa. Dile que ella tiene que cumplir con lo que me prometió, porque Dios es un Dios que siempre nos gana siempre y nos da en las ventajas. Él siempre, hermano, nos gana a nosotros antes que nosotros cumplamos. Él nos bendice a nosotros antes. Y yo me recuerdo, hermano, que hasta el día de hoy esa señora se está secando poco a poco. Hasta el día de hoy ahora blasfema contra Dios. ¿Tú crees que se acordó? ¿Tú crees que ella cumplió con lo que dijo? No, ella quería vida, hermano, para seguir haciendo negocio. Ella quería vida, hermano, para seguir extendiendo su negocio. La última vez que la vimos estaba planificando comprar aquí, comprar allá y comprar aquí. Y yo la miré a mi esposa y ella me miró a mí y dijimos, no cabe duda que esta señora no tiene remedio. La gran pregunta es, si esta señora se muere, ¿a dónde se va? A veces creemos, hermano, que las riquezas son bendiciones de parte de Dios. Puede que Dios, en su misericordia, en su grandeza, en su soberanía, puede bendecir, prosperar, pero Él sabe. Hay un dicho que dice que de 100 hombres que prosperan, hay uno solo que sabe lidiar con su prosperidad. Vuelvo a repetir, de 100 hombres que prosperan, hay uno solo que sabe lidiar con su prosperidad. Y los 99 se llenan de orgullo, de vanidad, se vuelven al mundo, se sienten autosuficientes, seguros de sí mismos, porque eso es lo que hace el Dios Mamón. Te hace creer de que ya tú tienes todo en tus manos y que tú tienes el control de todo. ¿Por qué? Porque tienes dinero. Y ellos creen de que todo lo que tienen es porque ellos lo han ganado. Ahora, hay otra historia que quiero comentarle acá, que está en Lucas 12, vaya a Lucas 12, 16, 21. Encontramos otro personaje donde nos habla la historia del rico insensato que vivía enamorado de la riqueza. Nunca te enamores de la riqueza, hermano. Nunca te enamores de las cosas que no son tuyas. ¿Sabes lo que yo he aprendido? Y le comentaba a mis hermanos en la mañana, de que todo lo que yo tengo, nada es mío, todo es de Dios. Nada es mío, todo es de Dios. Y le he dicho esto al Señor. Todos los días le digo, Señor, guarda lo tuyo. Tiene sabiduría, agarre eso para usted. Digo, guarda lo tuyo, Señor. Nada es mío. Si tú crees que tienes una casa porque te la compraste, dile al Señor,
Señor, eso no es mío, eso es tuyo. Tú me la prestaste y por lo tanto guarda lo tuyo. Amén. ¿Entendió? Porque nosotros no podemos guardar nada. Nosotros no podemos. Hoy día tienes, mañana no tienes. ¿Cuánta gente perdió su casa? Estaba muy seguro, es mía, my house, mi casa. Por eso mejor de decir al Señor, Señor, guarda lo que tú me prestas, porque todo lo que tenemos aquí en la tierra es prestado. Los hijos que tienes son prestados, no son tuyos. Dios te va a pedir cuenta arriba, ¿qué hiciste con lo que te mandé a guardar? Pero a veces nosotros nos afanamos, son mis hijos, es mi hijo, es mi hija. Dice, ok, pero guarda lo que te presté, porque te voy a pedir cuenta un día, cuando llegues arriba, ¿dónde está lo que puse en tu mano? Y ahí está el problema. Amén. Leo entonces, se refirió a una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. ¿Están conmigo? 12, 16, 21, Lucas. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mi granero y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero ¿qué fue lo que le dijo Dios? Necio. ¿Está leyendo o no? Amén. Necio. Esta noche viene a qué? Más fuerte, ¿a pedir qué? Y lo que han provisto, ¿de quién será? Todo lo que te quitó el vigor, la salud, el gozo, todo lo que te quitó la alegría, todo lo que te quitó el regocijo. ¿Sabes de que hay personas que se afanan tanto en las cosas materiales que ni disfrutan lo que tienen? Porque no tienen tiempo para disfrutarlo, porque están más afanados en cuidar y guardar lo que tienen, y saben que para poder guardar y cuidarlo, escuchen, tienen que hacer otras cosas. Un buen seguro para la casa, un buen seguro para el carro, un buen seguro para esto. O sea, se afana tanto en tratar de guardar, cuidar lo que le prestaron. Por eso es mejor reconocer, Señor, esto es tuyo. ¿Qué mejor que Dios nos puede guardar lo que nos presta? Amén. ¿Ah? Claro que lo guarda porque Él te lo prestó. Pero si tú te adueñas de eso, sencillamente decir, ok, tú quieres ser el dueño de eso, entonces tú tienes que guardarlo. Pero si tú reconoces que lo que tienes, porque yo te lo presté o yo te lo di o qué sé yo, como tú lo quieras entender, entonces déjame guardar lo mío. Es lo que hace Dios contigo y conmigo. Si nosotros le decimos, Señor, somos tu propiedad. Por eso es que es importante, hermano de mi alma, que tú aprendas a reconocer y a entender lo que significa la palabra Jesucristo es mi Señor. Digan conmigo, Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es el Señor. Si Él es tu Señor, Él es tu dueño. Y si Él es tu dueño, Él va a cuidar de lo que es de Él. Y no tienes tú que cuidarlo tú. Pero hoy vemos que somos nosotros los que nos cuidamos y tenemos las casas llenas de rejas para que nos echen a robar. Tenemos perros, tenemos alarma, tenemos un montón de cosas. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la seguridad? Es que claro, tú estás diciendo, esto es mío. Pero si tú dices, Señor, esto es tuyo, Dios es fiel para guardar lo que es de Él. Amén. Entonces vemos acá, encontramos, necio, esta noche viene a ver tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Ahora, pregunto, ¿las riquezas son malas? No. El problema somos nosotros. El problema es el ser humano. El problema es el hombre que hace idolatría de algo que no es de él. Porque dime una cosa, toda la gente que tiene mucho dinero, mucha riqueza, si se mueren, ¿se podrán llevar algo de lo que tienen? Ahí te puedes dar cuenta tú el engaño que hay de parte del diablo. Segundo, dice, el principal interés radica, si el principal interés radica en las posesiones materiales, vivirá inclinado a pensar todo en términos de precio. Se cuenta la historia de una esposa de un pastor. Se cuenta la historia de la esposa de un pastor que vivía en las montañas y un día escribió una carta muy interesante a un periódico local, narrando su historia.
Sus hijos se habían criado en la soledad de las montañas, eran sencillos, carecían de toda sofisticación. Dice, más tarde su esposo obtuvo un puesto en la ciudad y los niños criados en la montaña ingresaron a la ciudad por primera vez. La carta dice que sus hijos cambiaron mucho y este cambio fue negativo. ¿Cuántos de ustedes han tenido esta experiencia que hemos venido a nuestro país con nuestros hijos ya aquí en la tierra, aquí en este país? Y cuando nuestros hijos están allá en el país de donde somos nosotros, eran más humildes, eran más sujetos, eran más obedientes. Pero usted se lo trajo a la tierra que fluye leche y miel y se ha encontrado que sus hijos cambiaron negativamente. No sé si usted ha tenido esa experiencia, pero yo sé que muchos han tenido esa experiencia. Y aquí esta mujer cuenta la historia, dice que sus hijos llegaron a la ciudad, pero las costumbres, el sistema dice que los cambió, pero el cambio fue negativo, completamente negativo. Y el último párrafo de la carta que escribe esta mujer termina con una pregunta diciendo, ¿qué es mejor para la formación de un niño? ¿La falta de mundanalidad, pero con modales y pensamientos sinceros y sencillos? ¿O la mundanalidad y las costumbres actuales de saber el precio de todas las cosas, pero ignorar el verdadero valor de todo? ¿Qué piensa usted? A veces sería mejor quedarnos donde estábamos. A lo mejor no teníamos lo que tenemos aquí, a lo mejor no teníamos las comodidades que tienes aquí ahora, pero en tu ranchito había más fidelidad, había más integridad, había más obediencia, no había corrupción, no había pandillerismo, no había drogadicción, no había pornografía. Ahora, no estoy diciendo tampoco, ni me estoy yendo a un extremo, que es mejor que nos quedemos en las montañas como dicen los que están en las montañas, los ermitaños, y no bajemos aquí a la ciudad porque nos vamos a contaminar, no es tampoco la idea. Pero a veces se cometen errores de este tipo, que creyendo de que el sistema moderno es mejor por la formación de nuestros hijos. Hoy en día, las grandes crisis que hay dentro de la sociedad son los adelantos que hay. Hermano, el internet es un dolor de cabeza para la familia. El internet es un dolor de cabeza para los hogares. El internet es un dolor de cabeza aún para los matrimonios. ¿Aló? ¿Está conmigo? Es un dolor de cabeza. ¿Y por qué? Se supone que el avance, la tecnología, debería ser de beneficio para la humanidad. Pero el problema es que el hombre no está preparado para eso. Me estoy explicando. Lamentablemente nosotros los seres humanos no estamos preparados para eso. Usamos mal internet, usamos mal Facebook, usamos mal todos los sistemas de tecnología. Los de adelante se usan mal. Aún los teléfonos se usan mal. Toda la tecnología, hermano, se usa mal. La tecnología es para usarla bien, para poder sacarle provecho, pero no, hermano, para idolatrarse, hermano, o confundir de que esa tecnología es la última palabra y que Dios desaparece de todo esto. El hombre está más interesado en los avances de la tecnología de conocer al Dios que da la gracia y la sabiduría para que el hombre sea un sabio. ¿Me entienden? Todas estas cosas, si tú las analizas, pero el hombre no tiene la capacidad todavía, lamentablemente, lo digo, hermano, con todo respeto, no tenemos la capacidad todavía para poder lidiar con los avances de la tecnología que tenemos ahora. Se está usando mal. Antiguamente no había tanta tecnología, pero no había tanta basura en los hogares. No había tanto adulterio en los hogares. Las mujeres engañando a los hombres con el famoso Facebook. Y que cartas para allá y cartas para allá, conociendo fulano acá, fulanito acá. Eso es lo que hacen hoy en día. No usan nada más que para eso, para denigrarse, para ofenderse a sí mismo. Se dicen cosas a veces, hermano, que no tienen por qué decirlas, son cosas personales. Hermano, si se les cayó un diente, ya el Facebook lo sabe, que a fulana tanto se le cayó un diente. O que le hicieron la cirugía plástica a tal fulano.
O que el fulano acá perdió el trabajo, que está sin trabajo, que es un jomelé. ¿Qué le importa al mundo eso? No edifica eso. Que el que tenía allá, el pelo que tenía no es de él, se lo trasplantó. Hermano, es que así está la tecnología hoy en día. Dígame si eso es de provecho. Que la vecina o la vecina acá se manden cartas. Ahora, no, hermano, yo voy en contra de eso, hermano. Yo me gustan las cosas modernas, pero me gusta que las cosas modernas, si no las sabemos usar, que mejor no las usemos, hermano. Prefiero usar las cosas que sé y que las voy a usar para un beneficio, para un provecho. Pero si las voy a usar, hermano, para tomar ventaja, para engañar, para adulterar, para fornicar mentalmente las fantasías que el hombre tiene y la mujer tiene en los famosos Facebook, todas esas cosas, hermano, eso no ayuda a la gente. ¿Se da cuenta por qué razón? A veces usted puede creer que Dios es el que está haciendo las cosas en favor del hombre, o es el hombre que está denigrando a Dios, haciéndole creer a la humanidad que Dios está dando la facultad para eso, cuando somos nosotros mismos engañados por el diablo, para que sigamos cayéndonos cada vez más en el pecado y hundiéndonos ahí sin poder salir de ahí. Hoy en día los matrimonios no viven tranquilos. No viven tranquilos, que usted no lo sabe. Y si usted tiene una computadora en la casa, tiene internet en la casa, cuídese. No. Cuídese. Porque usted no sabe lo que sus hijos están hablando y lo que están comunicando, ni a lo mejor tampoco, no le quiero meter esto en la cabeza, pero tampoco no sabe si su mujer o su esposo qué es lo que está hablando por medio del internet. ¿Aló? Yo sé que eso no le gusta a la gente que digan estas cosas, pero son cosas verdaderas, son cosas que tenemos que meditarlas, tenemos que empezar a tenerlas en cuenta porque son importantes. Si Jesús hubiera dicho, hermano, que la posesión de las cosas materiales solo implicaban dos cosas, esto sería una piedra de toque para el hombre, porque de 100 hombres que pueden soportar la adversidad, solo uno sale vérsela con la prosperidad. Nunca le des algo a Dios creyendo de que Dios te tiene que dar a cambio algo. Muchas veces pensamos que tenemos que darle a Dios algo, si le damos algo tenemos que recibir algo a cambio. Ya te dio más de lo que tú puedes recibir. Tu salvación no la puedes comprar con dinero. Amén. ¿Cuántos son salvos aquí en esta tarde? Amén. Eso tú no lo puedes comprar con dinero. Y por eso es que tenemos que tener en cuenta siempre eso. Dios nos ha dado más de lo que nosotros merecemos. Y nos podría dar más. Fíjate, Él nos dio lo que nosotros no podemos comprar ni conseguir. Ahora, Dios también quiere prosperarte. Recuerde, yo no estoy en contra de la prosperidad, no estoy en contra de que Dios nos bendiga. No malinterpreten eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender a lidiar, tenemos que aprender a sostener que si Dios nos da algo, vamos a conservarlo. Pero no quitar a Dios nuestro corazón, sino dejarlo a Él, que Él siga siendo el dueño de todo lo que tenemos. Amén. Nosotros solamente somos mayordomos, hermanos, de nuestra vida física. Porque Dios te prestó este cuerpo y tú tienes que cuidarlo. Dios nos dio la mayordomía de nuestra vida espiritual. Nosotros somos los encargados de cuidar nuestra vida espiritual. Dios no te va a estar ayudando todo el tiempo. Yo te voy a cuidar y proteger y no cuidamos. Sí, Señor, tú eres mi águila, tú eres con tus alas, con tus plumas, tú me cuidas. No, Él te está haciendo bien claro. Yo te doy capacidad, yo te doy sabiduría para que tú ahora guardes lo que yo he puesto en tus manos. Si Dios puso este físico, hay que cuidarlo, aunque no nos guste. Si Dios te puso su espíritu en ti, tienes que cuidarlo. Si Dios te dio la salvación, tienes que cuidarla. Ahora, si Dios te ha prosperado materialmente, cuídalo también, pero solamente deja que Dios siga siendo el dueño de todo y tú solamente seas tu mayordomo. Somos mayordomos de nuestro cuerpo, de nuestra vida espiritual, somos mayordomos de lo que Dios nos da, somos mayordomos de nuestro hogar, somos mayordomos de todo lo que tenemos. Nada es nuestro, todo es de Dios. Nuestros hijos también, Dios nos los prestó para que los cuidemos. Somos mayordomos de nuestros hijos también. Eres mayordomo en tu trabajo, porque si no los cuidas te corren. No es tu trabajo tuyo, este es mi trabajo, no. Dios te lo prestó y si no lo cuidas lo puedes perder.
¿Cuántos están conscientes de eso? Amén. Por eso que Dios dice que es mejor aprender a depender de Él. La reacción de los discípulos fue que si lo que decía Jesús era cierto concerniente a la salvación, entonces la salvación resultaba casi imposible para el hombre. Pero Jesús expresó toda la doctrina de la salvación en unas pocas palabras cuando dijo: si la salvación dependiera de los esfuerzos del hombre, resultaría imposible para todos. Pero como es un don de Dios, todas las cosas son posibles. Tú mira, todas las cosas, si has analizado en esta noche, todas las cosas que Él ha puesto en tus manos para que tú seas el mayordomo de esas cosas. Dios quiere prosperar, claro que quiere prosperar. Pero Él no puede prosperar a alguien que no está preparado o alguien que no toma en cuenta la parábola de los talentos. A unos 2, a otros 1, a otros 5. Todos nosotros somos mayordomos de nosotros mismos. Si somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner en lo mucho. Si somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner en lo mucho. Y te quiero decir esto, y termino con esto. No creas que esto solamente va a suceder en el reino de los cielos. Esto Dios quiere que suceda aquí. Ser fiel aquí en la tierra en lo poco, para que Dios te ponga en lo mucho. Ponte en pie. Dios mío, te damos gracias